Hola, hola, ¿cómo estás? Nos reunimos una vez más acá en Bits and Bits, la nueva propuesta de Fundación Telefónica Movistar, donde es súper lógico que te quedes componiendo día y noche con Sonic Pi. Este es el episodio número 5 y aprenderemos a jugar a los dados con la música y a utilizar sampleos, sonidos externos dentro de nuestro tema. ¿Cómo venís con los desafíos? ¿Te animaste a más? ¿Estás haciendo tus propias creaciones? Recordá que la podés compartir ingresando a nuestra wiki en GitHub y completando ese formulario que aparece el link ahí. Y si no, utilizando los hashtags en las redes sociales. Nos vemos en digital y Bits and Bits te esperamos en estas nubes musicales. Los músicos muchas veces sobre el escenario o inclusive en estudio improvisan, tocan como si fueran creaciones en un momento, algo aleatorio, medio al azar. ¿Podremos pedir a la computadora que improvise también? Sí, vamos a poder, pidiendo que lance una suerte de ruleta y según el número que sale, haga una cosa u otra. Es lo que se conoce como generación de números aleatorios o números al azar, y te puedo asegurar que es una columna fundamental para tus juegos, para que vos no te aburras con los juegos y que ocurran cosas distintas una y otra vez. Hoy vamos a usar ese mismo truco, ese mismo recurso para la música. Y como si esto fuera poco, vamos a ver cómo romper los límites de Sonic Pi. ¿Te acordás que teníamos sampleos y había un conjunto de sampleos que estaban buenísimos, pero eran limitados dentro de Sonic Pi? Hoy vamos a ver cómo incorporar sampleos externos de alguna base de sampleos o creados por vos. Los temas actuales están llenos de sampleos. Inclusive algunos son solamente una mezcla de ellos. Y hoy vas a poder entrar a ese mundo infinito con los sampleos que vos quieras. Así que tenemos muchísimo por hacer, por aprender. Así que arranquemos ya mismo con Sonic Pi. Es habitual que en un recital o a veces en estudio los músicos se pongan a improvisar. Es decir, a tocar ciertas notas, ciertos ritmos en forma, digamos, aleatoria dentro de un marco de la música, pero sin seguir necesariamente una partitura. ¿Podemos pedirle a la computadora que genere esa aleatoriedad, que toque al azar? Efectivamente lo podemos hacer en un montón de lenguajes de programación, esto existe y se llama generar números aleatorios o al azar. ¿Cómo vamos a lograrlo nosotros acá? Tenemos diferentes maneras. Yo les voy a comentar algunas, después fíjense en Sonic Pi, en los manuales, todas las otras formas que hay de poder ejecutar cosas al azar. En particular, fíjense este ejemplo, armamos una escala de blues mayor, un parámetro nuevo que añadimos, esto de la cantidad de números de octavas. Cuando no decíamos tomaba siempre una octava, ahora estamos pidiendo que sean 2 octavas que utilice para tener más notas dentro de esta escala de blues mayor. Olvidémonos de estos tiempos, los vamos a usar después, y veamos qué ocurre con esto. Bueno, lo que ya habíamos visto, simplemente voy tocando en escala cada una de las notas. Vamos a ver ahora, en vez de usar el tic, que va tomando un elemento en orden del anillo, tenemos otra forma de tomar elementos, que es el choose. El choose me permite, o le pide a Sonic Pi, que elija aleatoriamente un valor dentro de esa escala. Fíjense lo que va a hacer ahora. Toma notas al azar, cualquiera sea, dentro de este anillo que hicimos con la escala de blues mayor. ¿Sí? Podríamos pedirle también que los tiempos sean aleatorios. Vamos a poner acá que el tiempo sea tiempos.choose. Lo estoy haciendo en una variable porque como lo tengo que usar 2 veces, lo tengo que usar en el release y lo tengo que usar en el sleep, así usamos el mismo. Elige uno al azar, pero estamos usando el mismo valor en los 2 casos. Entonces fíjense cómo también los tiempos van cambiando y la música cada vez es más aleatoria. Y acá hay una cuestión de gustos, ¿no? ¿Cuánto aleatorio tiene que ser esto? ¿Qué rango? Bueno, nosotros pusimos acá una escala determinada y un número de octavas. Podríamos haber puesto una lista de notas cualquiera, pero cuanto menos acotado esté esto, la música o el sonido va a sonar cada vez más raro. Si yo pongo acá un montón de tiempos distintos, esto puede sonar cada vez más raro. Así que con el choose yo puedo armarme anillos y pedirle toma valores aleatorios al azar de los que están adentro de ese anillo.
primera forma de implementar. Otra forma de utilizar números al azar es usar lo que llaman RRAN o el RRAN-I, que me devuelven un valor entre dos rangos distintos. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el tiempo. En vez de decirlo al azar, yo voy a pedirle que el tiempo sea, vamos a ponerlo acá, que el tiempo me devuelva un valor entre 0.5 y 0.75 o 1, así se nota más este tiempo. Entonces lo que estoy diciendo acá que es en la variable tiempo guarde un número aleatorio entre 0.5 y 1, un número con decimales, para que tome ese tiempo y haga el release y el sleep con el tiempo que eligió al azar. Entonces fíjense ahora, ya no tengo valores como antes 0.2505, porque elegía uno de los dos del anillo, sino que ahora es cualquier número decimal entre 0.5 y 1. Podemos achicar esto, vamos a ponerlo entre 0.25 y 0.5, y acá vamos a tener más rápido, pero con diferentes valores entre 0.25 y 0.5. Es decir que el RAN me devuelve una lista posible mucho más grande que lo que me devolvía el choose de este anillo. Salvo que este anillo lo hagamos con un montón de valores distintos. Aparte del RAN también tengo el RRAN-I. Podemos pedirle en el play. El RRAN-I, la diferencia es que me devuelve un número entero, no con decimales. Entonces nosotros podemos decir, bueno, entre 50 y 70, algún número entero entre 50 y 70 para la nota. Y acá tenemos un poco de caos, ¿sí? Lo que decía antes, ¿no? Cuando yo tenía notas de blues mayor, de la escala de blues mayor, teníamos cierto orden esas notas. Acá tenemos cada vez más aleatoriedad. Y desde ya que si yo le pongo acá 30 y 120, esto va a ser cada vez más caótico, ¿no? Y va a sonar cada vez más raro. No quiero decir feo, porque puede ser que uno invente una canción. Pero bueno, lo que tenemos que aprender es a manejar o acotar de alguna manera esa aleatoriedad. Un último truco. Cuando nosotros usamos aleatoriedad, si ustedes escuchan el tema una y otra vez, lo ejecuté, lo vuelvo a ejecutar, pareciera que ejecuta lo mismo. Es que en realidad la computadora para generar números aleatorios usa una lista desordenada de números, pero siempre arranca desde el mismo punto. Eso se llama la semilla de la selección de número aleatorio. Si yo quiero cambiar esa semilla, que me cambie la forma de decidir cómo empezar en esa lista, tengo que usar esto para seleccionar semillas distintas. Entonces, si yo pongo use random seed y un valor cualquiera, entero, va a decir, bueno, de esa lista de números aleatorios voy a arrancar del número 100. Entonces, fíjense cómo la canción, si yo lo ejecuto con el número 100, vuelve a ser la misma, pero si yo lo cambio por 101, arrancó distinta la canción, ¿no? Vuelvo a arrancar con 101. Por lo tanto, yo podría en live coding cambiar la semilla, cambiarla. Yo estoy ejecutando esto, ahora lo cambio por 1200 y vuelvo a ejecutar y va a ir cambiando constantemente la canción. Pero sí, tengo que preocuparme por poner yo ese número. ¿Hay alguna forma de decirle, elegí un número cualquiera? Que la semilla también sea cualquiera. No del todo, pero más o menos. Tenemos la posibilidad de decirle que la semilla sea una cantidad, que el valor que define la semilla sea la cantidad de segundos que pasaron desde el 1 de enero de 1970. Y eso es un número que es difícil que usted, yo, cualquiera de nosotros lo sepa en el momento que se ejecuta el programa. Por lo tanto, cada vez que arranque el programa va a estar eligiendo una semilla distinta, porque la cantidad de segundos que pasan cada vez que yo ejecuto es un número distinto. Fíjense, ejecuto una vez y sin cambiar nada, vuelvo a ejecutar y lo que se ejecuta es algo completamente distinto. Volvamos a la escala, ¿no? Voy a hacer el choose. Esto también afecta al choose. Vamos a poner escala.choose. Así suena un poco mejor. Paramos, vuelvo a ejecutar. Y los valores que está seleccionando son completamente distintos. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer un verdadero tema aleatorio, arranquen con use random seed timenow.toI, que me lo convierte en entero ese valor, y después usen choose, usen rran o rran-i
para elegir números al azar. Y ya tienen la computadora inventando canciones por su cuenta. Los sampleos se han convertido en la actualidad en la base de un montón de canciones que están de moda. Ponete a escuchar las que te gustan y buscalos porque está lleno de sampleos, y muchas veces los músicos hasta homenajean a otros incorporando un sampleo de algún tema reconocido de este segundo autor. Por ejemplo, hace poquito Eminem sacó un tema donde aparece un sampleo de una canción de Pescado Rabioso de Luis Alberto Spinetta, un fragmento pequeño de guitarra, como una suerte de homenaje, obviamente con la autorización del autor, o en este caso los herederos, los hijos de Spinetta. El tema es que Sonic Pi me entrega un montón de sampleos que están buenos, pero el mundo es infinito de posibilidades que yo tengo para samplear. Por lo tanto, tenemos que encontrar alguna herramienta que nos brinde sampleos. Y obviamente para eso está la nube, la web, que está lleno de cosas, entre otras, sitios específicos que tienen sonidos que nos sirven a nosotros para sampleos. Hay un montón. Yo te voy a invitar a uno que es freesound.org, porque lo que tiene de interesante Freesound es que es toda una comunidad donde vos podés subir tus sampleos y donde podés bajar de diferentes tipos de licencias. Cuando decimos licencia es cómo puedo usar yo ese sampleo. ¿Lo puedo usar libremente? Bueno, hay diferentes tipos, ahora te voy a mostrar algunos. En particular, nosotros vamos a buscar los que se llaman de dominio público, que son aquellos sampleos o cualquier elemento creado por otro que yo puedo utilizar en forma libre, sin tener ningún tipo de pago o de atribución que haya que mencionar o de límite de uso. En general, por cortesía, cuando uno usa algo de otro, lo menciona, pero en este caso ni eso hace falta. A eso se refiere con dominio público. ¿Cómo usamos freesound.org? Aparte de entrar a la página, como ves en estos momentos en pantalla, tenés que crearte un usuario para poder bajar. Yo ya lo tengo creado, es muy sencillo, como toda creación de usuario. En mi caso creé el usuario Sonic Pi FTM y directamente para buscar puedes ir a la solapa de Sounds o utilizar esta barra que tenemos acá. Por ejemplo, supongamos que yo quiero buscar un sonido de un grito, ¿sí? Vamos a tener que buscar los términos en inglés, porque están todos los sonidos, creo que todos o casi todos en inglés. Ponemos el término y fíjate, ya me dice que hay 1628 sonidos donde en el texto o en la descripción aparece la palabra shout. Acá a la derecha están las licencias, los diferentes tipos de licencia. En particular nosotros vamos a apuntar a esta que dijimos de dominio público, lo que se llama Creative Commons 0, o que aparece con un cerito acá al costado. Así que yo hago clic aquí y automáticamente vamos a ver que me aparece esta etiqueta y aparecen los 689 sonidos que son de dominio público. Y acá puedo empezar a navegar por todos estos sonidos, ese grito Minion. ¿Sí? A ver, algún otro sonido. Este que está acá. Supongamos que me interesa guardar este. ¿Está? Quiero hacer un tema donde en algún momento, en algunos momentos, lupeo suene este sonido. Para bajarlo simplemente hacemos clic. Nos aparece una descripción más detallada del sonido. Y aparece efectivamente el botón de download para bajarlo. Hago clic. Me pregunta dónde lo quiero guardar. Yo tengo mi carpeta de samples en el disco C. Y voy a poner grito hombre como nombre del sample. Aparte de diferentes sonidos, como puede ser, no sé, un ladrido de un perro, una bocina de un auto, algo que se rompe, etc., también contamos con loops dentro de Freesound. Si yo pongo loop drums, por ejemplo, loop de baterías, me aparecen un montón. Yo puedo venir acá y decirle que quiero solamente los de dominio público. También tengo opciones avanzadas, por ejemplo, puedo decirle qué duración quiero que tenga, a lo sumo de 0 a 8 segundos mi loop, y vuelvo a darle buscar, y me aparecen los 1783 loops de batería, inclusive muchas veces me indica cuáles son los bits por minuto de ese sampleo. A ver, probemos este. Me gustó, así que hago clic acá, hago download y le pido guardarlo como loop de batería 120. Voy a ponerlo para indicar los bits por minuto. Por lo tanto, los invito a que naveguen ahora dentro de Freesound. Van a encontrarse con un montón de sampleos
bájense todos los que quieran, pongan pausa acá, así se bajan todo y ya comenzamos a utilizar los sampleos externos en Sonic Pi. Llegó el momento de usar todas esas maravillas que te bajaste de Freesound. Para eso ya estamos en Sonic Pi. Yo puse acá un BPM, bueno, lo voy a cambiar. Vamos a modificarlo según los elementos que vayamos incorporando. Y vamos a poner el sampleo dentro de una variable. Por ejemplo, voy a usar el que acabamos de grabar. La forma de indicar dónde está el sampleo y cómo se llama es simplemente poniendo la ruta donde se encuentra el sampleo. Yo me hice una carpeta que se llama Samples y luego el nombre del archivo. Eso es fácil de verlo. La forma más sencilla es si haces clic acá, te aparece la ruta. Fíjate que la única diferencia es que la barra la tengo que poner al revés, para el otro lado. Y después te aparece el nombre del archivo como el que está acá. Por lo tanto, yo tengo que poner c2.samples grito.wav. Y de esa manera, en esa variable tengo el sample. Después, para poder utilizarlo, como siempre, sample. Y en este caso, en vez de poner 2 puntos y el nombre, directamente ponemos el sampleo, ejecutamos y ahí se escuchó efectivamente el grito. Algo interesante es saber cuánto dura ese sampleo. Lo podés hacer abriéndolo al punto .wav con cualquier editor de música, o lo que habíamos visto acá, utilizar el sample duration para ver cuánto mide ese sample. Entonces lo ejecuto y vemos que mide 1.26 aproximadamente. ¿Por qué nos viene bien esto? Porque si nosotros queremos hacer un live loop de el grito, vamos a ponerle un nombre distinto a la variable, y queremos darle el sleep correcto, podemos ponerle 1.27, por ejemplo. Y ahí vamos a tener a buen ritmo el sample. Tal vez lo puedo hacer un poquito, porque tiene un pedacito de silencio al final. A ver ahora cómo suena. Y esto lo podemos utilizar como si fuera una batería. Yo tengo un ejemplo ya armado con varios samples. Y hay algo particular. Por ejemplo, si yo tengo que poner en cada uno de los samples toda la ruta y después el nombre, tal vez lo que me conviene es poner en una variable cuál es la carpeta, la ruta de la carpeta donde tengo los sonidos, y después me creo cada uno de los sampleos sumándole el nombre del sample. ¿Ven? Entonces yo en carpeta tengo c2.samples y después grito es la carpeta más grito.wav, rock es igual a la carpeta más looprock.wav y así sucesivamente. Entonces tengo mis 4 sampleos. Y fíjense cómo los utilizamos acá. Simplemente me fijé cuánto medía, por ejemplo, el loop rock, y estaba cerca de 8 segundos, creo que era, no me acuerdo si era exactamente 8, estaba por ahí. Entonces yo lo reduje a 8 con el bit stretch, como vimos en episodios pasados. Así tenemos exactamente 8 segundos. Y cada uno de los otros loops duran un múltiplo, un divisor de esos 8 segundos. Así todo queda ordenado. Entonces fíjense que en este caso, este grito, esperé 0.9 y después esperé 1.1, con lo cual tengo 2 segundos de espera. Acá tenemos 4, acá tenemos 4 y todo queda bastante ordenado. Con respecto a esto que estuvimos hablando en algún momento, que tal vez conviene utilizar estas frecuencias ordenadas y después podemos empezar a jugar y hacer algo bastante más caótico. Vamos a ver cómo suena esto. Fíjense, este loop de rock está buenísimo. Yo puedo ir parando algunos, poniendo un stop. Acá paré. Estoy parando cada uno de estos, me quedé solamente con el loop del rock. ¿Sí? Y podemos lanzar cuando querramos cada uno. Le voy a poner un comentario directamente acá. Se escucha ahí muy bajito el Vamos a poner el sonido de duda. Podríamos hacerlo más seguido. Fíjense como con sampleos nada más
tengo prácticamente armado un tema. Así que ahora a jugar, vamos a tener un desafío con unos amplios y vamos ya mismo a los desafíos, que hay muchísimo para hacer. Y se vienen los desafíos, hay mucho para hacer y por eso te dejamos muchísimo material dentro de la carpeta episodio 5 de nuestro sitio en GitHub. Hacemos clic ahí y comenzamos con los 3 niveles de desafío. El inicial es tomar cada uno de estos 4 bases de hip hop, house, reggaeton y trap y modificar la aleatoriedad. Le hemos agregado en estos ejemplos aleatoriedad con RRAM, con Choose. Jugá con eso para ver cómo se modifican los temas. Desafío intermedio. Bajate de FreeSounds 2 sonidos que creas que te vienen bien para alguno de estos 4 temas, elegí el que más te gusta y vas a tener que agregarle un sample corto, no un loop, algún sample cortito para ver cómo utilizarlo en el medio de un tema y agregarle estos efectos de sonido. Una recomendación en el live loop, donde pongas el o los sonidos o en 2 live loops separados, agregar un sleep antes y uno después para ir jugando con sus valores y fijarte que el sonido salga en el momento que a vos te resulte bonito. Y por último, desafío avanzado, te dejamos acá muchos loops de 120 BPM y además algunos efectos especiales. Tenés que armarte un tema desde cero, utilizando estos loops. Así que a poner manos a la obra, que hay un montón de desafíos para hacer y como siempre compartirlos. ¿Te acordás? Para compartirlos, vamos aquí en Wiki y tenemos para enviar en el formulario. Si quieres enviar la canción, hacer clic acá y enviar. En este caso, si tienes amplios, vas a tener que hacer un archivo zip para poder enviar un solo archivo y nosotros tener los amplios al mismo tiempo que el tema. Y si no, utilizando las redes, como siempre, con nuestros hashtags, Beats and Beats, y nos vemos en digital, en las redes, en el mundo virtual, compartimos todo, como la gente de FreeSound y muchos otros nos han compartido y hemos aprendido de ellos. En el próximo episodio vamos a agregar efectos especiales a nuestros sonidos, como ecos, slicers y un montón de efectos más. Además, vamos a aprender a usar Audacity para poder grabar nuestros propios sonidos y así editarlos y crear nuestros samples externos absolutamente personales. Y por último, y cerrando Beats and Beats, vamos a grabar nuestros temas directamente en el disco de manera tal que podamos subirlo a SoundCloud, compartirlos como WAV o utilizarlos como base para otras cosas. Así que no te podés perder el último episodio de Beats and Beats, donde cerramos todo y terminamos de crear nuestro maravilloso tema musical.